Bueno, pues les voy a presentar a los invitados de esta noche que nos acompañan vía satélite. Juan Carlos Calderón, director de Plan B, periodista de investigación, un periodista muy conocido en Ecuador, además autor del libro Gran Hermano, que hablaba sobre las aventuras y desventuras del hermanísimo de Correa. Y Emilio Palacios, periodista, ex editor de opinión de El Universo. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Dos estandartes del periodismo en Ecuador que nos van a ayudar un poquito a entender exactamente hacia dónde le van a apretar las clavijas al Lasso y cuáles pueden ser esas salidas. Vamos a empezar, si les parece, a los dos y a todos ustedes, escuchando qué es lo que ha dicho Guillermo Lasso, el presidente ecuatoriano. No vamos a permitir que se enfrente pueblo contra pueblo. Aquí estoy para defender a Quito, a cada familia de la capital y del país. Mantenemos abierto el diálogo. Hemos aceptado la convocatoria de varias organizaciones de la sociedad civil. Se acepta la convocatoria, se abre el diálogo, pero ¿están realmente estos manifestantes dispuestos a dialogar? ¿Es eso lo que buscan? Quiero empezar contigo, Juan Carlos. Gracias, María. Un cordial saludo. La verdad es que no se abre el diálogo a esta hora en Quito, que son las 5:28 de la tarde, porque el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, ya instalado en una universidad católica acá en la capital, ha planteado que responderá al gobierno a las 18 horas de Quito una larga carta y un pedido que se ha hecho sobre precisamente sentarse a negociar por parte de más de 300 organizaciones de la sociedad civil, incluida la Iglesia Católica, incluida las asociaciones de universidades, de mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, casi toda la sociedad del Ecuador, sociedad civil del Ecuador, está exigiendo básicamente que se sienten a una mesa de negociaciones y que pare la violencia. El problema de la violencia, Marian, es gravísimo en Ecuador. Sobre todo Quito está prácticamente colapsado, es una ciudad bloqueada por todos lados, aislada, sitiada, su aeropuerto no se puede acceder al aeropuerto, cientos de personas han tenido que dormir anoche ahí porque no pudieron salir del aeropuerto, los vuelos han sido cancelados, nacionales e internacionales, hay un enorme desabastecimiento en la ciudad, el alcalde de Quito ha hecho un llamado dramático para que se sienten a dialogar porque 3 millones de personas están en riesgo incluso de tener una crisis sanitaria porque ni siquiera han podido recoger la basura. Persisten fuertes enfrentamientos y en las provincias aledañas aquí, sobre todo la Sierra Norte, se han dado también bloqueos en todas las carreteras y tenemos ataques a empresas, incluso la contaminación de agua de una ciudad como Ambato que está al sur de Quito, de cerca de 500,000 habitantes. Se contaminó con diésel las fuentes de agua potable. A ese extremo se ha llegado. Wow. Se han presentado además clarísimas intentos terroristas, personas caminando y corriendo con fusiles Colt M4, con tanques de gas preparados con explosivos, etcétera, etcétera. Claro. Aunque el presidente de la CONAIE ha pedido a su gente que evite la violencia, que no haya vandalismo, el problema central es que se incendian vehículos, etcétera, etcétera. Hay una situación descontrolada, desbocada, a pesar de los intentos del ejército y de la policía por detenerlo. Claro, pero aquí hay un punto que a mí me preocupa y me preocupa muchísimo. Desgraciadamente nosotros que nos dedicamos a la actualidad podemos ver esa especie de modus operandi que se repite como si fuera una especie de cáncer en los últimos eventos que ha habido en países, como yo decía, en Chile, con esas manifestaciones que prácticamente destrozaron el país, la propiedad privada del país, la propiedad del Estado del país, que se ciñeron con una violencia inusual en un país como Chile. Lo vimos en el paro nacional de Colombia. Este tipo de injerencias, como yo decía, de la izquierda, de las que además Rafael Correa, no nos podemos olvidar que fue un gran estandarte en un momento dado en América Latina y que yo no dudo que siga siéndolo, preocupa. Yo no sé si compartes esta opinión conmigo, Emilio. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los televidentes. Bueno, sí y no. Claro, yo no digo que Lasso no lo haya hecho bien o mal, posiblemente lo ha hecho muy mal para que la gente tenga que llegar a estos extremos, pero que dentro de esas movilizaciones que tienen una causa
podemos decir justa, ¿el modus operandi que se infiltra en esas manifestaciones es exactamente el mismo que hemos estado repitiéndonos en varios lugares de América Latina? Bueno, incluyendo Barcelona, en España. Bueno, te decía que hay algunas diferencias que son importantes y es lo que yo quiero subrayar. Obviamente que también hay coincidencias. En Ecuador ya se dio este tipo de fenómenos en octubre del año 2019 y fue más o menos el mismo fenómeno de Colombia, de Chile, etcétera. Lo que estamos viviendo en este momento, yo veo algunas diferencias que son importantes a tomar en cuenta. En primer lugar, la izquierda está profundamente dividida. Están coincidiendo en una serie de cuestiones, sobre todo salir a las calles y armar la mayor cantidad de caos posible, pero entre ellos hay profundas discrepancias y eso les impide lograr avanzar como se logró en octubre del 2019. Independientemente del panorama que ha descrito Juan Carlos, que lo ha hecho muy bien, en esta ocasión, más que una movilización de masa, lo que tenemos son comandos que recorren la ciudad, que cierran un lugar, se trasladan luego a otro, luego se trasladan a otro. No es la masa campesina que está ocupando la ciudad y las calles. En algunos lugares han logrado movilizar gente, pero yo la comparación que hago es la siguiente. Los paros indígenas que nosotros siempre vivimos, los indígenas venían caminando desde el páramo. Ahora son camiones, claro, que no sé cuánto cuesta llenar esos camiones. ¿Y quién los organiza? Y que recorren las ciudades para tratar de dar la impresión de que hay un paro más, de que tiene mayores dimensiones. El daño sí es la paralización y el costo económico de esa paralización, que sin duda es importante. Y otra diferencia que yo te quiero señalar es que si tú revisas la plataforma, los pedidos de ISA no tienen ningún sentido. La población, por tanto, no se identifica con esos pedidos. No es que Lazo hizo algo mal y bueno, por eso que hizo mal la gente le está reclamando. Hizo muchas cosas malas, pero lo que le están reclamando no son esas cosas. Te pongo un ejemplo. Piden que se congele el precio de la gasolina. El precio de la gasolina está congelado. ¿Qué vamos a hacer? Piden, por ejemplo, que se suba el precio de los productores para que reciban lo justo y que se baje el precio a los consumidores. ¿Cómo puedes hacer que los precios suban y bajen al mismo tiempo? No tiene sentido. Claro. ISA denunció que venía de España y que en España la gasolina cuesta $2 el galón. Y alguien le hizo... ¿Perdón? Pobre señor. $2 el litro. $2 el litro, es decir, $8. Bueno, no contestó, simplemente no le importó. No hay una consigna clara, una reivindicación sentida por el pueblo. Ese es el problema y por eso yo sigo haciendo esta analogía. Lo único que hay es el pedido de destitución del presidente. ¿Por qué motivo? Porque queremos. Claro. No hay un razonamiento, una explicación. Ese es el tema. Hasta ahí yo quería llegar, porque estamos hablando entonces de unas movilizaciones, de unas protestas perfectamente armadas, muy diferenciadas a los 20 días del 2019, que yo también recuerdo, que tienen como objetivo no una petición concreta, como tampoco lo tenían en Chile ni lo tenían, cuidado, en Colombia, porque quiero decir, la parte económica y financiera era la excusa, pero al final del día lo que querían era desestabilizar el país para acabar con el mandato de Duque. Bueno, pues vamos a continuar con el programa porque llegábamos a la conclusión finalmente de que lo que quieren a como dé lugar no es solamente basado en sus peticiones, sino más bien en la destitución del presidente Lasso. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Leónidas Iza, que es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y hay que decir también a las autoridades del Cantón Quito, aquí nosotros no entramos a hacer vandalismo. Con la figura y con la estrategia de los últimos años han instalado el miedo en la ciudad de Quito.
Bueno, menos mal, porque si son violentos, no sé, porque realmente han entrado como el caballo de Troya, por donde han pisado no ha crecido la hierba. ¿Qué opinas tú, Juan Carlos, de esto que estábamos hablando? De que no, es que si las excusas son, sí, bueno, alívieme el tema de los precios de los alimentos, alívieme el precio de la gasolina, pero al final del día no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es que quieren sacar a Lasso. ¿Y quién está detrás de sacar a Lasso? Bueno, ahí hay dos escenarios. El uno es que es verdad que hay una crisis económica muy fuerte. Esta se concentra sobre todo en las zonas rurales, campesinas, no solo de la agricultura campesina indígena, sino también de los campesinos pobres y pequeños productores de la costa ecuatoriana. Esto ha sido impactado sobre todo por la elevación de precios de los insumos, producto de la guerra de Ucrania, pero también de la crisis post-COVID. Entonces ahí hay una razón que no, de alguna manera no es un detonante. El pretexto ha sido efectivamente que el precio de los combustibles impacta, ¿no es cierto?, en la comercialización de los mercados, pero ese es un tema en el cual ya lo explicó Emilio, no hay una razón de fondo. Hay sí una situación de exclusión, de muchísima pobreza, de una crisis que se ha ensañado dramáticamente sobre muchas de estas personas, pero que esta protesta ha estado acompañada no de una intención de diálogo, no de una intención de negociación, sino de una intención de imposición. Y ha sido la terquedad, precisamente, de esta dirigencia de la presidencia de la CONAIE, que ha generado la toma prácticamente de Quito. Hoy hay miles de campesinos indígenas en Quito, pero a ellos están sumados, como decía Emilio, comandos, incluso paramilitares, claro, que están como hordas paseando por la ciudad, generando el terror y ante la impotencia, de alguna manera, de una fuerza militar y policíaca limitada, o sea, porque no puede multiplicarse, ¿no es cierto?, para impedir esta situación de violencia y de bloqueo. Entonces, el gobierno, en realidad, el ministro de Defensa hoy en la mañana fue muy enfático en decir que detrás de toda esta violencia, de la cual se desenmarcan los indígenas, dice que son infiltrados, pero no pocos no le creen. Muchos no se lo creen. Esta violencia está dirigida por grupos organizados vinculados al crimen organizado y al narcoterrorismo. Claro. Entonces, ahí se va mostrando una acción sistemática, ¿no es cierto?, organizada, de ir sitiando a la ciudad, de irla... es un sitio. Es un sitio como los antiguos sitios donde no puedes entrar ni combustible, ni medicinas, ni ambulancias, ni alimentos, ni agua, nada de eso, ni personas, evidentemente. Juan Carlos, Entonces, Emilio, hay un tema que yo les quiero preguntar y tú lo acabas de tocar y no quiero que se me vaya, que es el tema del narcotráfico. Durante cierto tiempo se ha sabido que hay una zona fronteriza, la zona de Esmeraldas, por ejemplo, entre Ecuador y Colombia, donde operan además facciones de las FARC, operaban facciones de las FARC, donde carteles como por ejemplo el propio cartel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, tenía también operaciones que hacía con gente señalada y muy cercana al gobierno de Correa. ¿Qué ha pasado con el narcotráfico y con el gobierno de Lasso? ¿Lasso ha flexibilizado de alguna forma lo que estaba ocurriendo? ¿Ha seguido dándoles campo abierto como hacía Correa o ha tenido una política más dura con el narcotráfico? ¿O solamente se quedó en el diálogo, en lo bonito que queda decirlo? Emilio. Sí. No, de ninguna manera. Lasso desde casi el primer día adoptó una política de enfrentamiento directo con el narcotráfico. Los números muestran que las capturas de toneladas de cocaína se han multiplicado de una manera muy, muy importante. Y eso precisamente es lo que empieza a generar a fines del año pasado y comienzos de este año una reacción que era evidentemente del narcotráfico. Ahí no había disfraz ni cosa parecida. Se expresó como masacres en las cárceles. Los líderes de estos grupos ordenaban matar cualquier cantidad, sea de un grupo contrario, pero también y sobre todo de los presos, que estaban presos por otros motivos, no por narcotraficantes, por robo, por estafa, por lo que sea. Y entonces cada 2, 3 semanas, cada mes, había una masacre carcelaria. La oposición en la asamblea entonces dijo, se ha creado un clima de convulsión social
y esa es una de las causales para destituir al presidente. Eso fracasó, la población lo vio claramente que se trataba de una maniobra, por tanto no tuvo éxito, el gobierno también respondió con bastante habilidad. Y entonces, como eso fracasó, empieza ahora a generarse este segundo escenario de como ya la conmoción social no es las masacres en las cárceles, ahora la conmoción social es que el gobierno ha perdido el control de la ciudad. ¿Y qué cosa extraña? Toda esa violencia del narcotráfico y de la delincuencia que habíamos visto en semanas atrás, en medio del paro ya desapareció. Ahora los narcotraficantes o se quedaron en su casa o, yo sospecho, están participando de las movilizaciones, creando ese ambiente de conmoción social. Claro. Y qué sorpresa, de nuevo en la Asamblea, la oposición política dice, no, clima de conmoción social, las mismas palabras, el misma argumentación, y por tanto hay que destituir al presidente. Y ahí es donde quiero entrar con lo que quiero comentar ahora con Juan Carlos, y es, ¿ustedes creen realmente que desde Bruselas, desde Cancún, que fui a una cumbre de comunicación política, donde tenía que dar una charla, y curiosamente, y lo lamento mucho, pero lo tengo que decir públicamente, o sea, la ironía más grande de la vida es que en una cumbre de comunicación política, una de las personas invitadas era Rafael Correa en Cancún, que fue el que más impuso la ley Mordaza en la historia de los presidentes, vamos, ni Abdalá Bucaram, o sea, una cosa irrisoria. Pero a lo que quiero ir con esto es, ¿creen ustedes que todavía Rafael Correa, a través del impulso que se le ha dado al castrochavismo en el continente, sigue teniendo injerencia en la política ecuatoriana, sigue moviendo los hilos del Congreso, por ejemplo? No, evidentemente tiene la primera minoría de la Asamblea Nacional, de 47 de 130 legisladores. Esto hace que es una primera minoría y con lo cual está llegando a acuerdos sobre todo con los Pachacuti, los del movimiento Pachacuti, que es la organización política del movimiento indígena, del pueblo, de los pueblos indígenas. Entonces hay una serie constante de boicot, sobre todo a las propuestas del presidente Lasso, y han generado algunos intentos por intentar destituir al presidente. Hubo un primero a los 6 meses de su gestión, a pretexto de los Pandora Papers, ¿no es cierto? Sí. Y luego ahora hay, aunque lo han negado, sistemáticamente lo niegan, pero existe evidentemente este argumento de la conmoción social. Ellos mismos crean la conmoción social y después le culpan al presidente de la conmoción social. Eso más o menos esa es la jugada. Sin embargo, también el presidente Lasso ha tenido sus errores, sus deficiencias en la gestión política. Aparece como un presidente bastante frío, bastante aislado, ¿no es cierto?, de las necesidades de la gente, y además que ha acumulado una enorme cantidad de reserva monetaria, pero el Ecuador se ha deteriorado mucho de los servicios públicos, es decir, largas colas para conseguir una cédula de identidad, no hay medicinas en los hospitales, los pasaportes no se pueden entregar ni las licencias de conducir. Hay una suerte de colapso del Estado en lo que es la atención al público, y esto ha generado una irritación, ¿no es cierto?, en muchísimas personas. Emilio, su reflexión, si es que podemos sacar alguna en tan poquito tiempo. Bueno, quería señalar un punto que me parece que es muy importante. Rafael Correa, sin ninguna duda, está participando en todo este proceso, es un factor fundamental, pero Leonidas Issa no es la corriente de Correa, es una corriente nueva que ha aparecido, tan peligrosa o quizás incluso hasta más peligrosa que la de Correa, pero que se diferencia en varios aspectos de Correa. Y esto es importante tomarlo en cuenta, porque entonces surgen contradicciones entre ellos, fricciones, hay momentos en que no se ponen de acuerdo, y eso se nota y eso hace visible. Y en alguna medida